aquí presentes son alumnos míos, me gustaría que sí dejar bien claro desde el principio que esto no tiene nada que ver con lo que sería la correlación normal de las clases académicas, sino que para quienes no han venido a las anteriores sesiones, les recuerdo que estaríamos en la tercera comunicación insertada dentro del cuarto seminario de la figura de Jesús histórico, los orígenes del cristianismo, que está organizado entre el Centro Loyola de la Compañía de Jesús en Las Palmas y la Facultad de Geografía e Historia. Realmente, por cosas del destino, hemos retornado al mismo sitio donde estaba prevista la primera comunicación, que tenía que haber sido además esta, pero que por causas de alertas máximas pues, fue suspendida y entonces hubo que reubicarla, pero inicialmente tenía que haber sido pues, esta la primera y además era iba a ser en el salón de grado, pero igual ahí tampoco hubiésemos cabido y hubiésemos tenido que hacer un apaño. Entonces, les agradezco a la asistencia, tanto para los que han venido a las otras como para los que han podido encontrar un hueco para recolocar a esta tercera y dado que no ha venido ni Agustín ni el otro codirector para presentarme, pues doy por presentado a mí mismo esta comunicación. El sentido en el que hemos establecido el cuarto seminario de este año, que como han visto ustedes en las dos comunicaciones anteriores, sería la Iglesia y el Imperio Romano, pues, en las dos comunicaciones anteriores, la de Agustín Ortega y la de José Antonio Rodríguez, parece que era, ¿no? Sí. En lo que ha habido, lo que se ha hecho es una aproximación desde el ámbito de la ciencia histórica, pero también desde el ámbito más bien eclesial, con respecto a cómo está el estado actual de conocimiento sobre la figura de Jesús y, en este caso, su contextualización relacionada con el ámbito del Imperio Romano. Dentro del tema, o dentro de lo que es abordar la Iglesia y el Imperio Romano, pues existe un tema que es ineludible a la hora de establecer la historicidad o la comprensión de ese momento, que fueron cómo se establecieron las relaciones entre el Imperio Romano y la Iglesia, y en este caso el tema que yo les quiero presentar en la comunicación de hoy, que trataré de ser bastante conciso y esquemático en algunas de las ideas para tampoco extendernos demasiado y además poder dejar tiempo para que luego se establezca un debate y una conversación, pero yo he querido centrarme en el elemento más traumático que definió, o el elemento traumático que definió las relaciones entre la Iglesia y el Imperio, que fue la cuestión de las persecuciones cristianas. Pero desde la perspectiva no tanto la tradicional, que es de cómo se vivió desde dentro de las comunidades cristianas, desde dentro de la Iglesia, la cuestión de las persecuciones, sino tratar de presentarles a ustedes el contexto histórico en el cual el Imperio Romano puso en marcha y desarrolló lo que se conocen como las persecuciones cristianas. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de decir cómo lo vieron unos ni cómo lo vieron otros, sino que quiero que ustedes, a través de la comunicación de hoy, entiendan cuáles fueron las razones, cuál fue la motivación y cuál fue el procedimiento por el cual el Imperio Romano, las distintas autoridades presentes o al frente del Imperio Romano en los 3-4 siglos en el que se desarrollaron las distintas persecuciones cristianas, pues cuál fue el procedimiento y los mecanismos por los cuales esas persecuciones se desarrollaron. Cuando nosotros, o cuando tradicionalmente, sobre todo desde la perspectiva de estudiantes de historia o de público en general, que se acerca desde un interés histórico, pero también desde un interés de curiosidad a la cuestión de las persecuciones cristianas, está condicionado en su mayor parte por una imagen o por una idea relacionada con la percepción de las persecuciones cristianas, que está muy condicionada por un hecho. Y el hecho es que una vez producido el triunfo del cristianismo en el siglo IV, pues, como vencedores, como quienes han ganado un pulso y han conseguido ponerse en la posición de poder, pues hacen una reconfiguración, una reinterpretación o su interpretación, no necesariamente una reinterpretación, sino que lo que ofrecen y lo que ponen por escrito es su interpretación, su manera de entender lo que supusieron las persecuciones cristianas y una reinterpretación teologizada también y espiritualizada de lo que supusieron las persecuciones cristianas. Y esa es la percepción que tradicionalmente, y además la historiografía también ha heredado, sobre todo hasta hace 30 o 40 años, ha estado muy condicionada por eso. La imagen de que las persecuciones cristianas fue un hecho dramático, irracional, en lo que estaba presente básicamente era en la barbarie del paganismo frente a la razón en manos de los cristianos.
Y eso luego ha tenido pues, su eco en la literatura, en toda una literatura apologética y de actas de los mártires, que en algunos casos eran contemporáneas al periodo de las persecuciones, pero que la mayor parte de esa apologética y de literatura martirial fue a partir, no corresponde a la propia época de las persecuciones, sino a partir del siglo IV, siglo V, y entonces ya con una idea mucho más exagerada e interesada. Y luego, pues a través del arte, sobre todo ya con el romanticismo del siglo XIX, donde las escenas relacionadas con el mundo clásico se esquematizan y se busca muchas veces la sensibilidad, y no solamente a través del arte, sino también principalmente a través del cine. La imagen que todos ustedes tienen cuando piensan en los mártires cristianos, ¿cuál es? Hace tiempo que no la ponen, pero como casi todas las Semanas Santas la ponían. No, pero la pasión no es martirio, la pasión es Jesús, y eso no vamos a tocar hoy. Digo, cuando pensamos en el mártires cristianos, la imagen que tradicionalmente nos viene es la de Quo Vadis o cualquier otra de esas películas relacionadas con las primeras comunidades. El Cáliz de Plata, etcétera, etcétera. O sea, que también el cine, como el elemento creador de iconografía, a lo largo del siglo XX y hasta hoy en día, pues también ha condicionado y ha ayudado o ha permitido a subrayar para nuestra mentalidad moderna esa imagen de lo que fueron, lo dramático, lo traumático de las persecuciones. ¿De acuerdo? Entonces, ante este elemento o ante este matiz donde lo que ha primado principalmente es una visión o una interpretación cristiana de lo que significaron las persecuciones, pues la historiografía reciente ha aportado en los últimos años un marco teórico y un marco histórico de comprensión y de contextualización de las distintas periodificaciones de las persecuciones cristianas y de los elementos que estaban detrás de esas persecuciones. Y eso es lo que les invito a que pasemos a ver a continuación. Cuando hablamos o cuando se plantean las persecuciones cristianas, pues lo que tendremos que preguntarnos es ¿por qué se produjeron estas persecuciones? ¿Qué razones tenían las autoridades romanas, en este caso, para perseguir a los cristianos? ¿De acuerdo? Y dentro de un mundo como el romano, dentro de una civilización como la romana, donde podrían ser muy salvajes cuando estaban peleando y podrían ser un pueblo muy gustoso de la sangre como mecanismo de diversión o de canalización de las tensiones internas, pero por encima de todo la civilización romana y el imperio romano en este caso, que es el contexto histórico en el que se va a producir el cristianismo, es un estado, es una civilización garantista, una civilización muy legalista. ¿De acuerdo? Entonces, las cosas que se hacen dentro de un contexto y hay un marco legislativo en el que esas cosas se marcan. Entonces, entre las razones iniciales que podrían haber justificado, que podrían haber puesto en marcha o deberían haber puesto en marcha las persecuciones, normalmente se aducen dos tipos de razones. Aquellas que son de origen político, en las cuales la religión, yo creo que quedó bastante claro en la comunicación de la semana pasada, la religión en un contexto del mundo antiguo, el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV después de Cristo, y hasta hace poco, si nos ponemos, la religión es algo que no se puede separar ni de lo político, ni de lo social, ni de lo económico, ni de ninguna esfera de la vida cotidiana. Y en el mundo romano eso era evidente. El culto a los dioses formaba parte del sistema político romano, la idea de que los dioses garantizan la perpetuidad y la continuación del modelo de gobierno y del modelo de organización social que tenemos, y por tanto era una obligación de los magistrados romanos, desde la época de la monarquía, luego en la época de la república y ahora por supuesto en la época del imperio, porque realmente el imperio romano, los emperadores, no sustituyen, no transforman radicalmente el modelo de gobierno de Roma. Los emperadores se siguen eligiendo cónsules cada año, y pretores, es decir, los magistrados se siguen eligiendo, pero hay una figura que está por encima de todas ellas, que es el emperador. ¿De acuerdo? Pero en este caso los magistrados romanos tienen una obligación fundamental, que es velar por el mantenimiento de la religión, de que la religión que se practique dentro del ámbito del imperio sea aquella que esté acorde con lo que se conoce como la pax de oro, el tener a los dioses satisfechos, y si los dioses están satisfechos, a nosotros nos irá bien. Y esto no es algo
o la obligación que tienen los magistrados romanos de intervenir en las cuestiones de tipo religioso no es algo que de pronto se ponga en marcha o se convierta en una necesidad en el contexto del imperio, de la presencia del cristianismo, sino que tenemos testimonios escritos por parte de autores romanos de que en momentos concretos, cuando ha sido necesario, los magistrados romanos han intervenido cuando ha habido un exceso religioso, cuando algún tipo de práctica religiosa podía poner en peligro el buen orden, la costumbre, la propia religión. ¿Cuántas veces en tiempos de nuestros padres, de nuestros abuelos, no se encomendó a los magistrados la misión de prohibir la celebración de cultos extranjeros, mantener alejados del foro, es decir, del centro neurálgico de Roma, del circo de la ciudad a los sacrificadores y adivinadores, revisar y quemar los libros de profecías y abolir todo rito sacrificial que no fuese conforme al uso romano? Y es que aquellos hombres tan entendidos en todo lo concerniente al derecho divino y humano estimaban que nada contribuye tanto a destruir la religión como una situación en la que se celebran los sacrificios según un ritual no romano, sino extranjero. La religión romana era muy abierta a los modelos, pero siempre controlando que cualquier elemento religioso proveniente de fuera no perturbara, no pusiera en peligro lo que hasta ahora se hacía. Recuerden que hay unas razones de tipo político para la intervención o para la actuación de los emperadores o de los gobernantes romanos en relación con el cristianismo, y también tradicionalmente se han argumentado razones de origen teológico como mecanismo también de justificación esas intervenciones. Lo que pasa es que realmente, por las características que nosotros vamos a ir presentando, vamos a ir viendo en esta comunicación, lo que primó principalmente en el contexto de las persecuciones fue la obligación que tenían los magistrados romanos de controlar, de interferir ante cualquier tipo de práctica religiosa extraña o potencialmente subversiva, y los elementos de carácter religioso aparecen de manera más secundaria, muchas veces enfrentada o como complementario a los elementos políticos, o en algunos casos ya de una manera algo más abierta en las persecuciones finales, a partir del siglo IV o final del siglo XIII. ¿De acuerdo? O sea, que lo que interesa es tener claro que inicialmente las razones para la persecución son de origen político, pero porque lo político, igual que lo religioso, tampoco puede ser separado. ¿De acuerdo? Los orígenes entonces de las persecuciones son resultado de la obligación que tienen los magistrados romanos de velar por el hecho religioso, y cuando se les persigue, cuando se producen los testimonios, o cuando nos llegan a nosotros los testimonios de cuáles fueron los procedimientos de persecución de los cristianos, pues aparece una variedad considerable de acusaciones. Vale, se persigue a los cristianos, o la razón de perseguir a los cristianos es de origen político, pero ¿cuáles son las causas por las que se les persigue? ¿De qué se les acusa para justificar luego el que sean perseguidos, cogidos, en algunos casos ajusticiados, y en otros casos pues simplemente puestos presos? Y ahí nos encontramos también, tradicionalmente, una variedad de acusaciones. La principal de ellas es la acusación de ateísmo y perturbación de la Pax de Oro. Suena curioso, ¿no?, que a los cristianos se les pueda acusar de ateísmo. Tenemos asumido que el concepto moderno nuestro de ateísmo es aquel que no cree en Dios. Que si los cristianos tenían un problema que era no creer en Dios, no se entiende ese sentido de aplicación de la palabra ateísmo. Realmente el sentido de la palabra ateísmo en el mundo romano está más vinculado con una idea de impiedad. Es decir, se le acusa a los cristianos, la aplicación del término de impiedad o de ateísmo a los cristianos está en relación con que no rinden culto a los dioses romanos. ¿De acuerdo? Eso es lo que se entendía por ateísmo en ese momento. El sentido de ateísmo, el uso de la palabra ateísmo, no tiene la carga filosófica que va a tener a partir del siglo XVII, XVIII en adelante para nosotros, sino en el contexto del mundo romano, ateo era aquel que no cumplía los ritos que los dioses se merecían. Los cristianos, como se niegan primero a reconocer y luego a adorar a los dioses paganos, los dioses de la religión tradicional, por el resto de la comunidad romana, que entiende que todos tenemos unas obligaciones porque practicamos una religión cívica, una religión no personal, sino comunitaria, pues aquellos que no cumplen con